El diseño gráfico tiene el poder de proyectar una serie de emociones dentro de la relación visual entre usuario y producto. Con el paso del tiempo, este producto se ha ido simplificando, transmitiendo una forma minimalista, un mensaje contundente y eficaz. El hecho de que un servicio o producto sea legible no le otorga la condición de comunicar, aunque se sabe que cada uno posee una manera distinta y significativa de expresar, o en algunos casos de distorsionar la realidad conceptual. No hablamos de estética, ya que es algo subjetivo, las emociones son un gran elemento proporcional a la funcionalidad del diseño, tan así que influye en el juego de comparación de eficiencia, realizando un ejercicio de connotación a un producto a partir de los placeres, experiencias que se generan en una interacción. Estados Unidos es un país soberano compuesto por 50 estados y un distrito federal. La mayor parte del país se encuentra ubicado en el medio de América del Norte, donde se encuentran sus 48 estados contiguos y Washington, el Distrito Federal, entre los océanos Pacífico y Atlántico. Las artes en los Estados Unidos han crecido velozmente, especialmente durante los últimos 30 años. Una tendencia importante ha sido el crecimiento de las universidades en su país de centros para la creación y representación artística con objeto de satisfacer la creciente demanda de adiestramiento que requieren los estudiantes. Estas han incluido en su personal compositores, músicos, pintores y otros artistas. Además, las universidades han desplegado actividades culturales fuera de sus centros acostumbrados como Nueva York y Chicago hacia otras ciudades y regiones por todo el país. La ilustración como movimiento cultural expresaba una nueva forma de concebir al ser humano. Si el concepto humanismo no se hubiera utilizado ya para denominar un movimiento intelectual anterior, sería el más idóneo para definir la época ilustrada en su totalidad. En efecto, la ilustración emitía un juicio no solo favorable, sino apasionado de las facultades intelectuales del hombre. En las décadas de 1880 y 1890 hubo un gran avance en la impresión que hizo posible la reproducción de dibujos a pluma y tinta exactamente iguales a los originales. A esto le siguió la invención del grabado de semitonos, cuyo resultado es una reproducción mucho más fiel de un modelo, y también surgió la impresión cromolitográfica capaz de imprimir el color y con acabados semejantes a la pintura. Asimismo, el proceso de impresión se hizo más rápido y más barato con la introducción de nuevas impresoras rotativas a alta velocidad. De este modo, los editores pudieron imprimir más y mejores imágenes, lo que a su vez atrajo más lectores. Y por último, surgieron las primeras historietas. El estallido de la Guerra Civil Americana conllevó a necesidad de dar al público imágenes para ilustrar maniobras y batallas militares, así como retratos políticos de líderes militares opositores. La tecnología de impresión en los Estados Unidos avanzaba para satisfacer las necesidades de una población que se expandía de costa a costa. Las prensas de impresión más rápidas y la construcción de convección del sistema ferroviario y el servicio postal hicieron más eficiente la fabricación y distribución de libros, revistas y periódicos. El país pudo leer y responder a los eventos actuales más rápidamente. La ilustración era importante para publicaciones como Frank y Harper's. Los artistas asalariados como reposteros en el sitio bosquejaban los eventos mientras se llevaban a cabo. Los autónomos les pagaban para hacer caricaturas políticas, imágenes, alegorias, ilustraciones de cuento para que la obra se imprimiera. La obra de arte original, generalmente realizada en pluma y tinta, debía ser interpretada por grabadores de madera que creaban los bloques de impresión que iban a las prensas. El primer ilustrador profesional de Estados Unidos fue Felix Darley, que comenzó a trabajar de forma independiente en la década de 1840, creando imágenes para los libros de conocidos autores del siglo XIX como James Cooper y Charles Dickens. Los artistas generalmente formaban parte del personal de las compañías o de las oficinas de periódicos, creaban dibujos en el bloque para grabadores o dibujaban en placas de piedra litográfica para editores de carteles o eran empleados como coloristas, pintaban a mano sobre grabados en línea. La formación artística en los Estados Unidos fue escasa a principios del siglo XIX y la mayoría de los artistas eran autodidactas. La ilustración de los carteles de cine es una forma de arte conectada al proceso publicitario que englobaba la experiencia total de una película. Este tipo de ilustración reúne varias de las técnicas de imagen y comunicación visual que nacen de este trabajo. Una de las especialidades más fascinantes, la ilustración de los carteles de cine, cumple más de 100 años. El primer cartel aparece ya en las exhibiciones que realizaban los hermanos Lumière en Francia, quienes se encargaban
el trabajo artístico de ilustradores como Marcellin, autor del Jardinero de 1896, con la aparición a comienzos del siglo XX de las primeras salas de cine estables, los artistas gráficos comienzan a trabajar para los productores emergentes como Pate o Gon. Estos últimos producían Fangón de 1913. Mientras tanto, en Europa las vanguardias artísticas del movimiento se manifestaron también en la publicación cinematográfica, por ejemplo, El gabinete del doctor Gallián, ambas obras maestras del expresionismo alemán. En el 2012 se pagaron 12 millones de dólares en subastas por uno de los cuadros carteles existentes de Metrópolis del pintor Heinz. Durante la segunda mitad del siglo XX fue la década dorada de los maestros del cartel de Estados Unidos. Ya en el siglo XXI nos encontramos con la ilustración de los carteles de cine que buscaban la comunicación con el consumidor utilizando elementos simples y complejos que a la vez causan impacto visual. La función del cartel se entiende como un adelanto visual a la película que genere curiosidad y expectación con el resumen de sus elementos. Para ello, la ilustración aplicada tanto con técnicas tradicionales como digitales se combina con tipografía personalizada y composiciones fotográficos. Se considera que Norteamérica es la cuna del cómic, pues allí se inició su publicación en forma masiva en los periódicos y también se empezaron a publicar los comics books, revistas de cómics. El origen de la historieta en los Estados Unidos está estrechamente ligado al desarrollo del periodismo moderno. La causa principal fue la lucha de poderes de Hare y Purge, dos magnates de la prensa norteamericana. En la puja de la conquista de nuevos lectores de los diarios de información, Hare se hace a su propio equipo de dibujantes y se trae del Word a Richard, quien es considerado el pionero de la literatura dibujada. La primera página de historietas del Word apareció el 9 de abril de 1893, donde se hicieron los primeros experimentos con el color y en 1895 se crea a Yellow King, el chico amarillo, personaje que refleja la vida de los bajos fondos y se convierte en la principal atracción del diario. Denominada desde entonces el género de los superhéroes, cuyos personajes más populares son Spider-Man, Batman y Superman, ha aportado obras tan diversas como American Splendor y Javes, El Bárbaro Den, Jimmy, entre otros. Carl fue un famoso historiador y guionista estadounidense. Realizó multitud de historietas de la serie del Pato Donald, para la que creó Doug Bird, y muchos personajes de allí habitaban como Scrooge McDonald y los Beatles Boys. Jock Culver fue un dibujante de cómic estadounidense considerado uno de los autores más influyentes de la historia del comic book estadounidense y el dibujante de superhéroes más autónomo. Y ya con esta última parte doy por terminada mi presentación. Muchas gracias.